basado al Salmo 150, ¿verdad? Dice, verdaderamente, ¿cuántos creemos que somos creación de Dios? Amén. ¿Usted cree que usted es creación de Dios? Amén. Amén. Entonces dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Hermanos, creo que a veces nosotros no hemos sido enseñados a cómo expresar nuestro agradecimiento a Jehová. Amén. Pero verdaderamente, déjeme decirle algo, que Dios se manifiesta en medio de nosotros por medio de su Espíritu. Amén. Amén. Y Él está aquí. Amén. Jesucristo está aquí. Amén. El gran yo soy está aquí. El Dios Todopoderoso está aquí. Amén. Yo quisiera que el que tiene a su lado izquierdo o derecho, usted dígale, qué bueno que estás aquí hoy. Con confianza. Dígale, qué bueno que estás aquí. Qué bueno, hermano, ya sí que esté aquí. Qué bueno. Qué bueno que se dejó venir. Qué bueno que se dejó venir. Se dejó venir el gordo. Al otro, pues qué bueno que te pegaron un empujón. Qué bueno que usted le llamó al hermano o a la hermana que estuviera acá. Y lo levantamos. ¿Verdad? Gloria a Dios. Queremos dar la bienvenida, ¿verdad? A María Antonia Maya. Gloria a Dios. Damos un aplauso al Señor. Dios desde ya está bendiciendo su vida, ¿verdad? Gloria a Dios. También que estamos gozosos y alegres y felices porque tenemos la visita de Wilber. Amén. Wilber, parece que Wilber nos vio ayer, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? Y bendito sea Dios porque escuchó y aquí está. Y creo que escuchó a través de algún hermanito o hermanita. Yo solo me recuerdo que sí, medio vi por ahí, pero bendito sea Dios, ¿verdad? Y Dios nos decía hoy, bueno, Dios nos dijo desde ayer, y eso yo le decía a mi esposa, el Señor me marcaba anoche con lo que nos decía. El Señor nos decía que nosotros o se nos había olvidado o habíamos ignorado de lo que Él nos ha estado hablando. Tremendo. Yo me quedé bien asustado porque y de repente pues el Señor vino y dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar otra chance. Y nos habló, ¿verdad? De esa sabiduría. Precioso Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Amén. Y Dios, cada día que nosotros estamos aquí, Él nos está dando esa preciosa oportunidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Yo le voy a pedir a usted primeramente que nos pongamos de pie una vez más. Perdónenos, pero usted ha venido a alabar al Señor, ¿verdad? Amén. Hemos venido a alabar el nombre del Señor. Y dice que un pueblo que invoca el nombre de Jesús es bienaventurado. Y bienaventurado significa 3 veces, ¿qué dice? Dichoso. Dichoso. Así es que, hermano, hermana, amigo, amiga, sintámonos dichosos porque el Señor nos trajo hoy a este lugar. Cerremos nuestros ojitos. Amantísimo Padre, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias porque sin tu presencia nosotros no somos nada. Te damos gracias por el evento más precioso, por el momento, el evento más marcado en toda la historia, en la tierra y arriba de la tierra y debajo de la tierra, que fue que tú murieses por nosotros y derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. Amado, eres bienvenido a nuestro corazón porque sabemos que ya estás aquí. Ahora permítenos invitarlo a ti, que entres a nuestra mente y a nuestro corazón. Escribe lo que tienes que escribir, habla los que tienes que hablarnos. Por favor, con tu preciosa presencia, nosotros nos quedamos en este lugar y pidiéndole al Espíritu de Dios que siga moviéndose en este lugar. Y el pueblo de Dios decimos amén, amén, amén. Le damos un aplauso al que vive. Me gustaba porque verdaderamente a quién glorificamos hoy esta mañana. A
Jesucristo. Qué bonito, me gusta cuando el Señor nos lleva de esa forma. Amén. Yo le voy a invitar, yo quiero ver, estamos creo con el tiempo, pero yo voy a pedir, vamos a leer un poquito, y le voy a pedir a algunos hermanos, ¿verdad? Como hermano Edgar, hermano Danilo Barrientos, le voy a pedir a hermano Rogelio, tengan sus Biblias a la mano, porque verdaderamente Dios me hablaba y me decía que verdaderamente nosotros necesitamos que se nos esté repitiendo lo mismo. Hasta el momento que podamos, dice, entender cuál es la razón por la que Jesucristo se entregó en la cruz, porque no lo entregaron, no lo mataron, porque ese era el plan de Satanás. Cuando Satanás se dio cuenta, dice, que Jesucristo bajó a uno de los poderes más grandes de la tierra, que se llama muerte, porque todavía Dios no la destruyó. Lo que hizo Dios fue quitarle el poder, porque ella todavía está. Por ahí todavía algunos le hacen culto. Por ahí hay algunos que todavía le llevan comida. Por ahí hay otros que le presentan y le piden favores, ¿verdad? Y pues no los juzguemos a ellos, ¿verdad? Porque verdaderamente su palabra dice que aquel que le llegó la luz, ese dice, si sigue adorando otra forma o presentando otra forma de culto, dice, el tal dice, entonces será reprendido por el Señor. Amén. Fíjese que dice que ni nosotros también tenemos tal autoridad de reprender, pero dice el apóstol Pablo que el don de Dios de la reprensión es por medio de Jesucristo. Y yo dije, pero si Jesucristo es amor, y dice, porque cada uno de ustedes que conocen mi palabra saben cuando yo os estoy reprendiendo. Entonces el Señor nos reprende conforme a su palabra. Entonces, bienaventurado es aquel pueblo, dice, que lee. Yo voy a seguir insistiendo. Yo quiero ver que usted levante su Biblia con su mano derecha. No voy a hacer lo que dicen otros predicadores, solamente para que nosotros veamos y digamos, bueno, esta es mi Biblia y esta es el instrumento que Dios puso para educar mi vida personal. Amén. Porque verdaderamente nosotros con los mensajes, con los sermones de nosotros mismos, no vamos a alcanzar lo que Jesucristo canceló en la cruz del Calvario. Y cantábamos y decíamos que es por su sangre, porque es, hermanos, miren, el altar está abierto desde hace ratos aquí. Desde hace rato, hermano. Si la verdad es que a veces uno se abstiene a hacer un llamado, pero no es por vergüenza, sino porque verdaderamente yo pienso que hermano Edgarito desde aquí ha de ver y dice, ¿cómo quisiera que viniéramos todos? Porque el altar está abierto. Pero como volvemos y decimos, ¿verdad? Porque todavía hay lugares que todavía la luz no ha llegado. No ha llegado a nosotros. Entonces, ¿verdad? Estamos a esa forma. Pero estamos contentos por las visitas que tenemos, ¿verdad? Porque verdaderamente Jesucristo es lo que quiere. Jesucristo dice que Él quiere trabajar. Fíjese que Jesucristo dice que ha puesto obreros para que trabajen para la iglesia. Pero también dice que Él necesita trabajar con los que están afuera. Eso quiere decir que necesitamos prepararnos para ser obreros, para trabajar y edificar, dice, el cuerpo de Cristo. No la iglesia. Porque nos decían ayer, ¿y la iglesia quiénes somos? Nosotros. Porque Jesucristo está buscando, dice, un lugar donde morar, no descansar. Porque dice que todavía Él sigue trabajando. Amén. Hermano Danilo, tenga listo por ahí. Yo le voy a decir, hermano Edgar, todos ahorita nos vamos a enfocar, mantenga usted, en Primera de Juan, capítulo 5. Pero los hermanos que yo mencioné me van a ayudar para que usted no se vaya a distraer. Si usted
Si usted lo desea, va usted a ir trayendo un poquito más adelante su cuaderno, su papel, y va a escribir. Yo no le digo escriba lo que oye, yo le digo escriba los versículos que se dicen, porque eso es lo que nos va a edificar. Porque podemos decir nosotros tantas cosas de aquí que después nos decimos, y yo dije eso, sí, eso dije. Entonces, le voy a pedir, cuando usted esté en Primera de Juan, en el capítulo 5, cuando usted lo tenga, usted me grita un amén. Amén. Pero yo dije, me grita un amén. 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 Iglesia, tenemos que ser una iglesia viva. Amén. Sí. El Señor nos decía hoy, ¿cómo podemos comenzar un culto? En la casa gritar. ¿Cómo decía el Salmo 150? Gritarle, grumpirle, en alabanza. Porque alabanza no es un canto. Alabanza no es un canto. La alabanza no es una canción. Canciones hay muchas. Alabanza dice a aquello que sale el agradecimiento de tu corazón. Aleluya. Entonces por eso es que dice que David se despojó de su vestidura. Lo llamaron loco. Y dice que con locura se desprendió todo, porque él tenía agradecimiento. Él sabía de dónde Dios lo había llamado. Amén. El más pequeño entre todos sus hermanos. Era el más pequeño entre todos sus hermanos. Y dice que el Señor lo llamó a él. ¿Verdad? Amén. Entonces, ponga su mirada, mi hermano Edgarito, le voy a pedir que lea desde el versículo 1 hasta el versículo 5 de la primera carta de San Juan, capítulo 5. Amén. Amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Mire qué pregunta. Nosotros creemos que Jesucristo está aquí. Amén. Hermanos, mire, dice el Salmo 68 que cada vez que nosotros invocamos, o sea, si decimos Jesús, créalo o no, pero claro, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, porque ahorita hay muchos Jesuses, ¿verdad? Hay muchos Jesús, y no digo malos, no, le ponemos el nombre de Jesús a nuestros hijos, pero no está hablando de ese Jesús, dice de Jesús el Hijo de Dios, y dice que ¿cómo podía ser? Dice, es creyendo en que Él es el Hijo de Dios. Entonces dice la pregunta, porque es una pregunta, mire cómo dijo el apóstol, dice, ¿y quién es el que vence al mundo? ¿Sabe que esa pregunta es como el mismo Juan allá arriba, ¿verdad? Llorando y diciendo, es que no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, alguien que tuviera, dice, tal poder de abrir los sellos. Y dice que estaba llorando y le dijo el anciano, le dijo, hey, he aquí el Cordero. Mire qué bonito, porque verdaderamente ¿dónde Él se hizo Cordero? En la cruz. Amén. En un altar del cual nosotros hemos hecho a un lado. La cruz fue llevado, dice, y se entregó a Él, dice, en ese madero. Pero algunos nos quedamos con el Cristo crucificado. Pero aquí vamos a hablar 5 cosas de las que yo he visto, pero hay muchas, pero que están bien marcadas para nosotros, los creyentes, y aún los que no creemos todavía.
que necesitamos estas 5 cosas. Lo que decía el versículo 1 dice, todo aquel que cree en Jesús, mire que dice, es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. ¿Quiénes serían los hijos de Jesucristo? ¿Quiénes? ¿Me puede decir esto? ¿Quiénes somos los hijos de Jesús? Somos. Amén. Porque somos. Lo que pasa es que todavía no se ha manifestado. Porque decía Santiago, ayer me conmoví eso. Porque verdaderamente todavía dice, la sabiduría que a nosotros no nos revela que somos hijos de Dios, es porque es sabiduría, simplemente un conocimiento de la tierra. Y el conocimiento de la tierra dice, no nos va a revelar lo que nosotros debemos de llegar a ser. Porque ahí vamos a leer pasajes. Dice que nosotros fuimos hechos desde antes que la tierra existiera. Lo que pasa es que no nos habían hecho un cuerpo, sino que éramos espíritu. Ese es el punto. No teníamos cuerpo. O sea, cuerpo físico, o sea, el cuerpo que nos pesa mucho. Porque verdaderamente, dice el apóstol Río Paredes, que sí teníamos un cuerpo. Y ese cuerpo es el que nos estamos ganando para el día que Él venga. Nos va a cambiar este cuerpo de inmundicia a un cuerpo, dice. Mire qué precioso. A un cuerpo. Ok, pongámoslo de esta forma. Nos va a quitar este templo. Porque ¿cuántos somos templo de Dios? Amén. Hermano, si la Biblia lo dice, usted créalo. La Biblia dice eso, que somos templo de Dios. Sí, amén. Entonces diga amén. Porque entonces me dice que no es que yo insista en que diga un amén, no. Es que tenemos que confesar, dice, y dar testimonio de lo que hemos oído, de lo que hemos visto y de lo cual hemos palpado. Amén. Entonces, Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo es el único que se paró en aquellos lugares y dijo, yo soy el que soy. Amén. Yo soy el camino. ¿El camino para quiénes? Para el que está perdido. Yo soy la vida, dijo. ¿La vida para quién? Para el que está muerto. ¿Y qué otro dijo? Yo soy la verdad, dijo. ¿Para quién? ¿Ah? Para el que está en la mentira. Porque sabe que nosotros, cuando tenemos confusión, no tenemos verdad. Tenemos mentira. Porque una verdad a medias es una mentira total. Una verdad a media es una mentira total. Amén. Hermano Danilo, váyase a Gálatas capítulo 4. Nino, Gálatas 2:20. Hermana Gaudí, Efesios 5:2. Porque mire tan precioso. ¿Dónde todo esto? Yo voy a leer del 6 en adelante en San Juan. Yo les voy a decir cuándo vamos a leer. Dice el versículo 6. Allí mismo en Juan 5 dice, este es el que vino mediante agua y sangre. Cristo, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Mire qué tremendo. Pero algunos ya sabíamos que hay 7 espíritus. Pero otros nos preguntamos cuáles eran esos 7 espíritus. Porque ya lo hemos leído en el mensaje de las 7 iglesias. El de los 7 espíritus. Después el apóstol Pablo dijo que el que maneja, más bien el que ministra los espíritus, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, usted y yo somos espíritu, somos alma
y somos cuerpo. Entonces quiere decir que decía el pastor Nelvin ayer, ¿cuántos de los que estamos aquí somos salvos? Amén. ¿Cuántos somos salvos? Amén. Amén, iglesia. Entonces dice, si ya eres salvo, ya has sido sellado por el Espíritu Santo. Ojo, no has sido bautizado, ni has sido lleno del Espíritu. Ha sido, dice, sellado. Entonces, por ahí hay una predicación del apóstol Pablo cuando habla de las garantías del Espíritu Santo. Pero esta es en otra ocasión que me inviten. Pero hay garantías del Espíritu. Y esas garantías están marcadas en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario, hermano Danilo, léame Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Sigo? Siga, porque A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ahí está. Oiga eso, nacidos bajo una mujer. Y mire, hay un problema que cuando uno de nuestros hijos nace y uno no lo lleva, ¿cómo le llaman? No sé, en diferentes países, lo llegan a sentar. Yo esa palabra, pero no la quería decir, pero dije yo, parece que hable en ignorancia, pero es diferente. Pero es que va usted, más bien, usted va a hacerse responsable. Va a hacerse responsable que ese hijo es suyo. Que lo vayamos a darle el mantenimiento, el amor o todo eso, es diferente. Pero de eso es lo que el Señor nos está hablando. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, dice, a salvar todo aquello que se había perdido. Entonces Cristo viene a hacer, dice, ese camino para el que está perdido. Amén. Son nosotros verdaderamente, nosotros necesitamos que se nos hable del Cristo Salvador, del Cristo Redentor, del Cristo que perdona pecados, Amén. del Cristo que edifica, del Cristo que reenarguye. Entonces, por lo tanto, nosotros, dijo el apóstol Pablo, y mire que el apóstol Pablo tenía la ley, ¿sí o no? Porque eso es lo que le estaba diciendo, es que él conocía la ley y era celoso a la ley. Nosotros tenemos ministros, si usted los puede detectar, que son celosos a la ley, o sea, a la palabra. Uno de ellos es uno que lo vamos a escuchar en cada retiro. Pastor Alex es celoso, ¿verdad? A la palabra de Dios. Y por eso es que él se encarga de tal vez no hablar algo más que no sea la palabra de Dios. Y recomienda, busquemos la palabra de Dios. Entonces, oiga eso. Dice entonces que por medio de que ese nacimiento de esa mujer, pero ¿para qué dice el siguiente versículo? Creo que es el 5. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, Oiga eso. para que recibiéramos la adopción de hijos. De hijos. Quiere decir que nosotros tenemos que recibir la adopción de que somos hijos. Porque dice que aquel gritó y dijo, ya no soy más un huérfano, ahora tengo padre. Porque todos gritamos, Padre, Padre, Padre. Pero si nosotros verdaderamente decimos que Cristo es nuestro Padre, o sea, Dios es nuestro Padre, todavía no hemos llegado a obedecerle como Cristo le obedeció a su Padre, como hijo. Entonces Jesucristo nos dio una enseñanza en la cruz del Calvario. Mire la primera que hay. En la primera hay lo que leí, hermano Daniel. En la cruz del Calvario, ¿qué se dio? Redención. Amén. Redención. Aleluya. Cosa que ningún hombre ni ningún ministerio puede darnos. Amén. Dice que solamente dice por testimonio del Espíritu de Dios, porque el Espíritu es verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, si dice Cristo que Él se tenía que ir y enviar al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios nos llevara a la verdad, entonces si la verdad es Cristo,
¿por qué nosotros no oímos a Cristo? ¿Por qué nosotros? Cristo nos está llamando, Cristo nos está visitando. Aún sin embargo, hablábamos ayer con alguien, le dije yo mismo estaba en mi delito y en mi pecado, aún habiendo confesado que Cristo era mi Salvador, pero estaba en mi delito y en mi pecado, pero Cristo ahí estaba conmigo, diciéndome, hey, todavía no es tiempo. Y no para ponerme aquí a predicar o para no, sino es para la salvación de mi alma. Porque dice, la alma que pecare, esa morirá. Y note esto, que no la gana la muerte, sino que el Cristo se le entrega en juicio. Entonces, ¿cómo un Dios de amor? ¿Cómo un Dios de amor? Permitiera a mí esta pregunta. ¿Cómo un Dios de amor permitiera que una alma se vaya a quemar al infierno? ¿Usted cree eso? Léalo. Lázaro y el rico. Léalo que ahí está. Y ahí está la gran pregunta. Porque todavía le preguntó, Padre, le dijo, porque es la figura. Padre Abraham, le dijo, es la misma figura. ¿A quién le gritamos nosotros en nuestra aflicción? Al Padre. Padre, Padre, perdóname. Padre, ten misericordia de mí. A Él. Entonces le dijo, ¿sabes qué le dijo? Ya hay un abismo entre tú y yo. Ya tu alma se tiene que seguir quemando. ¿Por qué? No le dice claro, pero ¿qué le dijo? Que le mojara tan siquiera. O sea, estaba ardiendo. El abismo es el infierno. Esa parte entre que estaba, es ese abismo. Entonces, note esto. ¿Qué es lo que se puso? Porque en aquel tiempo no estaba. Entonces, entre ese abismo, ¿qué es lo que se puso para poder pasar al otro lado? El madero. El madero. La cruz. Porque se tenía que cumplir lo que el profeta le había dicho a su pueblo. Se cumplió la profecía y dice que tendría que haber sido, y mire, Deuteronomio dice que tenía que haber sido morir uno que fuera llamado por su mismo pueblo, por su misma casa, tener que maldecir al príncipe de su pueblo. Oiga eso, esas cosas son muy tremendas. Porque nosotros podemos inconsciente, porque quiero decirlo así, inconsciente podemos estar maldiciendo al príncipe de nuestro pueblo. Pero Jesucristo puso, dice, el madero. Porque no es el madero, no es la cruz. Yo siempre insisto eso. Porque por ahí van a decir, está hablando solamente de la cruz, de la cruz, de la cruz. Y no, es que necesitamos. Por eso es que mire, en cuanto a los dones, hablaba el pastor ahí sentado, en cuanto a los dones, nosotros tenemos que respetar cada cual don de cada cual Dios le ha dado o ha sido llamado. Así es. Porque aquí entre vosotros hay maestros, hay profetas, hay pastores. Entre nosotros. Lo dice Efesios 4. Amén. ¿Por qué cree que nosotros estamos siendo equipados? ¿Sí? Porque Joelito lo va a llamar el Señor en algún momento. Espero que él quiera cuando le diga al Señor, mira, tienes que dejar todo y vas a ir. Pero yo no soy pastor, vas a ir. Hermano Ed, algún día le va a decir, tal vez no lo saque, pero le va a decir, hoy te quedas ya totalmente a cargo de todo este rebaño. Y entonces, y ahí es donde va a depender de nosotros. Yo le decía a alguien, cuando el Señor te dé esa orden, no te vayas a mover. Quédate. Porque ahí es donde Dios. Ahora, esto va a ser para alguien que, si alguien trabajó a alguien, entonces, cuando Joelito lo llame allá al Señor, va a decir, Joelito, entonces sígame. No, él va a tener que trabajar, va a tener que salir a buscar las almas.
Porque dice que aquí habemos 99 y con buen pasto, ¿verdad? Dice amén usted. Amén. Aquí hay buen pasto, Amén. pero aquí estamos las 99. ¿Qué pasó con las 100? Ahí está. Tal vez fue golpeada, pero ahí está. ¿Y quién la fue a traer? ¿Los hermanos? No. El Espíritu de Dios nos empujó y dijo, y qué bendición. Así es, amén. Qué bendición. Entonces, mientras usted ha empezado a seguir haciendo, vaya a hacerlo. Usted va a decir, yo prefiero hacerlo calladito, que nadie se dé cuenta. Está bien, pero ¿sabe qué? Demos testimonio. Porque la obra no es del hombre, la obra es de Dios. Testifique y grite, porque no se está gloriando usted, está dándole la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. El madero, la cruz, mire lo que hay, redención. ¿Qué más hay en la cruz? ¿Qué más llevó Jesucristo y canceló ahí? Dice, el perdón de los pecados. Amén. Y usted lo puede encontrar. ¿Dónde encontramos el perdón de los pecados? Ahí mismo, mire. Le voy a pedir a hermano Danilo, Isaías 59, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. 1 y 2. He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Amén. ¿Quién pensaba que estaba escondiéndose cuando desobedeció a Dios? Adán. Pero Dios sabía dónde estaba. Déjeme decirle algo. Nosotros creemos que nadie nos está sondeando. Nosotros creemos, claro, nadie de la congregación, pero el Espíritu de Dios nos está escuchando. Todo lo que decimos, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos. Y eso porque a mí me reprendió el Espíritu un día. Yo estaba hablando cosas que no tenía que hablar. Y me avergonzaron. Y yo dije, y me sentí mal. Pero a la larga, yo dije, tuvo que haber sido el Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Él es el que nos está escuchando. Él es el que nos está viendo. Entonces, Él es el que se agrada de nosotros. Porque entonces dice, porque por medio de Él damos testimonio que somos, dice, hijos de Dios. Amén. Entonces quiere decir que también después de la redención hay perdón de pecados. Amén. ¿Cuántos creen que necesitamos que nos perdonen todos los días? Amén. Amén. Porque usted cree que nosotros ya venimos a Cristo y ya no seguimos pecando. Todavía, ¿verdad? Entonces la importancia de que nosotros, hermanos, la importancia de que alguien se pare por lo menos aquí y diga, hermanos, el altar está abierto. No, pero yo ya recibí a Cristo. No es que no se trata de recibir a Cristo, es que nos pongamos a cuenta. Dice que poniéndose, si yo digo, Joelito, que me estoy poniendo a cuenta con Dios, pero yo no me estoy poniendo a cuenta contigo, ¿qué estoy haciendo? Nada. Entonces dice, ¿cómo lo podríamos hacer? Dice, lo dice claro. Si nosotros cumplimos los mandamientos, dice, como Él los cumplió. ¿Cuál fue el mandamiento que vino a cumplir Cristo? San Juan 3:16. Nos amó. Sí, amén. Nos amó aún siendo la fichita o la piedrita, decir, que éramos y todavía estamos en este proceso. ¿Que dónde se da? Mire, en la cruz se da la propiciación. Es otra de las cosas que se da. ¿Pero qué es propiciación? Ahí está, vayámonos en la misma primera de Juan 5, en el 2.
Leía mi hermano, no, sí, en el 2, capítulo 2. Usted se va ahí mismo. ¿Está usted ahí? Amén. Primera de Juan 2:2, hermano Edgarito. 2:2. Sí. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oiga eso. Oiga eso, qué bonito. O sea, que Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también de los de todo el mundo. Entonces nosotros verdaderamente, ya Dios me perdonó, yo ya estoy bien. ¿Usted cree que eso es así? Ya Dios me perdonó, yo ya estoy bien. Por eso es que me chocaba, me pegaba tan fuerte que era como una estaca lo que Dios decía ayer. He venido hablándoles. ¿Se les ha olvidado lo que he venido hablando? Porque cómo no ha insistido el Señor en nosotros, que nosotros, el vínculo que a nosotros nos va a llevar a estar juntos en la paz, dice, entre nosotros. Lo acabamos de leer. Todavía la mano de Dios, dice, Isaías dijo, no se ha cerrado. Pero ¿qué es lo que nos está separando de Dios con nosotros? Nuestras iniquidades. Por eso es que nosotros, mire hermanos, me decía alguien ayer, pero es que yo no, es que todavía yo no estoy preparado. ¿Y quién crees que esté preparado? Pero donde Dios lo prepara a uno, le dije, es cuando uno se humilla. Humillémonos. Y ahora sí puedo decirte, le dije, antes no. Pero ahora sí puedo decir, humillémonos. Y no quiere decir que lo hemos alcanzado, pero como Dios ve, ¿verdad? Hoy decía el Señor, yo te estoy dando mi yugo, y mi yugo no es pesado, dice. ¿Y cuál era el yugo del Señor? Hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era hacer la voluntad del Padre? Venir a morir por usted y por mí. Por eso dijo, ¿quién de entre vosotros, o quién por amor haría de entregar su vida? Dice. Yo cuando me toca compartir en cualquier lugar, yo le digo, si alguien viniera y preguntara ahí, yo le digo, él es el segundo al mando aquí. No, pero tú del que estás hablando, sí, pero a él. Porque mire, es que hay que ser honestos. Porque nos encanta, olvídese, acepta. Pero hay que respetar la autoridad. Pero ¿sabe cuándo la respetamos? Como el ejemplo que le estoy diciendo. Tú morirías por todos los que te están oyendo. ¿O quién está a cargo de esta? Ay, si los viera bien armados. Y era, no, ahí el hermano Edgarito. Él es el encargado. Y vinieran con el hermano Edgarito y le dijeran, no, el encargado no está aquí. Está en Fairfax. ¿Usted se goza? ¿Sabe qué? Porque dice la escritura que Lázaro murió pobre, ¿verdad? Sí, amén. Murió pobre. Pero ¿cómo estaba Lázaro en el cielo? Ajá. Pero ¿cómo manifestaba él que estaba bien? Descanso, pero hay una palabra que es la que a nosotros nos cuesta en la presencia de Dios. Estaba con gozo. Estaba con gozo. Léalo. Estaba con gozo, dice. ¿Por qué estaba gozoso? Porque estaba en el seno de su padre. ¿Qué hijo no se siente bien? Yo le decía a mi esposa, ¿cómo estoy entendiendo tantas cosas? Ahora. Y Dios en su infinita misericordia me ha dado esa bendición de hoy comenzar de nuevo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque solo Dios puede hacer esas cosas.
Porque decía el pastor Alex, cuando yo las quise arreglar, en más bronca me metí. Hice como 3, 4 viajes a Salvador, embroncado salí. Al contrario, con una bola de chamucos llegué a este lugar otra vez. Pero porque yo quise hacer la obra que le correspondía al Espíritu de Dios. Iglesia amada, necesitamos el espíritu de temor. Decía ayer, ¿qué más espíritu necesitamos? No, pero queremos ser llenos del Espíritu de Dios. Es que está bien, pero necesitamos esos espíritus. Sí, imagínense. El Espíritu nos va a llegar, dice, a que nosotros nos bajemos de la nube en la que andamos. Sí, pero porque la iglesia dice, no va a poder subir, dice, si no es rociada con su sangre. Amén. ¿Sabe qué significa eso? Es que aceptemos que Jesucristo murió en la cruz por usted y por mí. Amén. Por las cosas malas y las iniquidades que nosotros hicimos y todavía nos están sacando. Amén. Gloria a Dios. Y eso se da, dice, en la cruz del Calvario, por el perdón de nuestros pecados. Hay otro, dice, que se dio ahí, justificación. Romanos capítulo 5, creo. ¿Alguien corre conmigo, hermano Garito? Romanos 4. Específicamente el versículo 25, pero leamos el 23. Mire, esto es precioso. ¿Ya está ahí, hermano Y Garito? no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios. Ahora, entonces, ¿sabe qué? En el Cristo, el que cree en el Cristo que fue crucificado y no cree, dice, ahí lo dicen claro, en la resurrección, entonces el tal dice, no va a recibir, dice, justificación. Mire qué bonita enseñanza ahí va. Dice Pablo, es que no solo es que vamos a adorar, porque muchos de nosotros, algunos de nosotros, nos quedamos adorando al Cristo que está crucificado en la cruz. Algo otros fuimos partícipes, dice el pastor Alex, de adorar a ese Cristo crucificado en la cruz. ¿Me entiende? Pero no, mi hermana Gaudí me decía el otro día, sí, pero el Cristo resucitado, porque el Cristo resucitado es el que nos va a justificar. ¿En dónde nos va a justificar? En aquel día, dice, del juicio. Porque en aquel día, dice, nosotros tenemos que pagar por las buenas y por las malas obras. Porque todas las obras son contadas, dice, tanto buenas como malas. Ahora, Él nos justificará. Aleluya. Porque si una obra hicimos mal, ¿verdad? Pero Él la va a justificar. Él va a decir, porque Él va a decir, yo sé que lo hizo mal, pero busco perdón y redención Gloria a Dios. en mí. Porque así lo dice la Escritura. Abogado tenemos a Cristo. ¿Pero dónde? Aquí. No, aquí somos buenos para llamar a Cristo. Sácame de la prisión. Sácame de este problema, dice Cristo. No, yo soy abogado de ti, pero en aquel día. Ahorita lo que tienes que hacer, le dijo. ¿O no fue eso lo que le dijo la figura de Abraham al rico? ¿Cómo le dijo? Ya tú no puedes, ya no hay aquí. En este tiempo, ya no hay quien se pase de aquí para allá, le dijo. Pero yo le tengo una noticia. Eso fue en aquel tiempo. Pero ahora sí. Es por medio de Jesucristo en la sangre que derramó. Aleluya. Por Él ahora tenemos entrada al lugar Aleluya. santísimo. Gloria a Dios. Mire, pero tuvo que ser, ¿en dónde? Me gustaba cuando cantaba hermano en el Calvario. Porque ahí es donde nosotros tenemos. ¿Acaso no se acuerda usted cuando dijo, maestro, ¿y a dónde vas? Ven, ¿de verdad quieres ser mi discípulo? Sí.
Pues entonces sabes que, número 1, niégate a ti mismo. Número 2, toma esta cruz, le dijo. Pero no la de Cristo, sino la tuya. Y sígueme. Pero ¿y a dónde vamos a ir? ¿A dónde nos llevaba Cristo? ¿A dónde los llevaba Cristo, hermano? ¿Cuánto nos gusta estar en lugares altos? Al Gólgota, al Calvario. Porque es ahí donde nosotros vamos a crucificar. Es que Cristo no, nadie lo mató. A usted y a mí nadie lo va a matar. Somos nosotros que tenemos que entregarles Amén. toda nuestra iniquidad. Ahí donde Él dijo. Amén. Y miren, sí, ¿y dónde vamos a comenzar? Negándonos a nosotros mismos. Entonces vamos a cumplir, dice el mandamiento que dice: te amo, mi Señor. Y dice el Señor, cuando le ve, porque déjeme decirle, el Señor ve a algunos de nosotros que amamos al otro. Y dice Dios, aún lo malo que estás haciendo, yo te justifico por ese amor que tienes. Porque el amor, ¿dónde se manifestó? Dice, el amor de Dios. En que nos amemos, dice, los unos a los otros. Amén. Amén. Amar los unos a los otros es bien difícil, hermano. Mire, para que usted me llegue a amar, o para que mi esposa llegue a amar, soy corajudo, soy rebelde, todas esas cosas. Pero la palabra de Dios está haciendo cambio en nuestras vidas. Amén. En nuestras vidas. No en mi vida, en nuestras vidas. Así es que, bienvenido a escuchar palabra de Dios. Bienvenidos a escuchar a Cristo. Y bienvenidos somos todos a alabar a Jesucristo, Rey. Porque es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Termino con esta otra. Entonces quiere decir, ¿sabe cuál es la que nos falta? La que muchos de nosotros creemos que venimos a Cristo y ya estuvo. Y el building fue reparado. Yo fui a mi país y visité un lugar de las ruinas y vi un templo, no templo, una casa. La casa, como ve que quieren que no se pierda lo antiguo, la tenía la pared bien bonita y todo. La de afuera estaba pero todavía malísima y todo dañada. Pero detrás de ella habían construido ya una casa diferente. Y Dios me hablaba a mí eso. Me decía, ¿por qué crees que este pared no se ha botado todavía? Pero ya hay otra edificada. Porque todavía se tiene que manifestar, dice. Entonces olvidaráis. Y vinieron los discípulos y dijeron, maestro, no vas a que no los ilumine esas cosas, esos templos y todo eso, le digo, porque todo eso va a caer. Ahí estaba. ¿Sabe qué estaba diciendo Cristo? Que este cuerpo precioso que tenemos ahora se va a desvanecer, pero nos van a dar uno glorioso. Gloria a Dios. Un glorioso. Amén. Uno que se ganó. Mire, uno que para ganarnos ese cuerpo, dice que tenemos que hacer ¿qué? Seguir las pisadas de Cristo. ¿Cómo decía el pastor Nelvin? Yo no estuve en esa predicación, pero gloria a Dios, porque siempre es bueno que nos recuerden las cosas. Dice que a un lado iba, ¿qué dice? Usted que estuvo ese martes, que iba a un lado y que iba al otro lado. ¿Cómo? Luz y tinieblas. Luz y tinieblas. Pero decía él que las dos tenían que ir Juntas. juntas. ¿De verdad? Sí. Porque dice, ¿sabe dónde está también puesto? Fue la parábola que Cristo dijo. ¡Ey, muchachos, no corten todavía eso! Porque no vaya a ser. Mire qué tremendo eso. Solo Jesucristo, dice, que conoció las tinieblas y que venció, dice, a Satanás en un madero, es el que puede, dice, decir cuando la tiniebla se detenga
o cuando la tiniebla tiene todavía que ir a la par nuestra. Entonces, ¿sabe qué es esa? Dice que es la reconciliación. No es restauración, restauración está dentro, pero es la reconciliación. Mire lo que dice. ¿A dónde está esa reconciliación? Romanos 5. Estábamos ahí, ¿verdad, hermano Edgarito? Romanos 5, versículo 10 al 11. Del 10 al 11. Del 10 al 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria a Dios. ¿Reconciliación con quién? Con el Padre. Amén. Mire qué tremendo. O sea que nuestra meta, ¿cuál es? El Padre. Aleluya. Pero para que tuviéramos, dice, esa conexión con el Padre, tuvo que el Padre buscar, dice, un cuerpo. Como usted y yo. Porque Jesucristo no venció como Dios. Jesucristo venció como hombre. Aleluya. Cristo venció como hombre. Eso quiere decir que nosotros podemos. Amén. Amén. Nosotros podemos. Nosotros podemos. Pero ¿cómo dice? Con una ayudita. Con una ayuda. Y esa ayuda, dice, es el Espíritu de Dios. La luz, dice Cristo. La tiniebla. Porque algunas veces al hermano Moisés se le manifiesta muchas tinieblas. Muchas. Más tinieblas que luz. Pero gloria a Dios, porque la luz, si va a la par, dice, va alumbrando esa tiniebla. Gloria a Dios. Va alumbrando esa tiniebla. ¿Hasta cuándo, dice? Hasta cuando llegue a la estatura del varón perfecto. Y ese varón perfecto se llama Jesucristo. Por eso es que me gozaba ahora cómo alabábamos a Jesucristo. Por un momento yo cantaba eso y decía, ojalá que ministre eso. Mi amado descendió. Porque descendió. Gloria a Dios. Descendió. ¿Y a qué cree que descendió él? Porque aquí está. Él desciende, dice, para venir a tener intimidad, amores. Y déjeme decirle algo, que él no hace excepción de persona. Amén. Porque dice que él, por eso es que pone el sol para el justo como para el injusto. Así es que bendito sea el nombre de Jesucristo, porque por él dice que nosotros, porque él murió en la cruz, tenemos reconciliación con el Padre. ¿Y cuántos necesitamos reconciliarnos con el Padre? Amén. Amén. Porque cuando yo esté reconciliado, dice, y usted estemos reconciliados con el Padre, entonces nosotros podemos reconciliarnos con los que necesitan. Así es que, mi hijo, bienvenido a casa, no a esta, sino a la casa de tu Creador. Y asegúrate de irte este día con Cristo en tu corazón. Por eso le decía a la hermanita, y bienaventurada, ¿verdad? Porque Cristo es, miren, nuestro perdonador. En Cristo es nuestra redención, nuestra propiciación, nuestra justificación y nuestra reconciliación. Romanos capítulo 8. Cristo no se acuerda del pasado. Pero yo sí me veo en el espejo y digo, ay no, le digo, Yesenia, mira, perdóname, mi hijo. Si yo eso te perdoné hace rato, porque si no, no estuviera contigo y no te hubiera dado una hija, me dice. Sí, ¿verdad? Lo mismo dice Cristo. Él ya se olvidó. Claro, pero como seguimos pecando, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos si seguimos pecando? ¿Ah? Reconciliarnos. Eso esta mañana va a ser buena si nos reconciliamos con el Padre.
Y la única forma, dice, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Él está aquí, Amén. mi amado. Él está aquí. Yes, sir. Decía el pastor, es que para la hermanita se le es fácil, ¿verdad? Y claro, pues, mi amado, para nosotros dice, oh, que somos tan duros. Y el Señor, y en verdad, mire, está quebrantado el corazón, pero no queremos soltar una lágrima. Dios, es que el hombre no debe de llorar. Y acaso, pues, es que está llamando, le dice, al que creó. Romanos 8, 28, dice en adelante, léelo. Todo el capítulo de Romanos, porque si alguno está en Cristo Jesús, dice. O sea, si uno de los de hoy creemos que Cristo y volvemos a hacer esa reconciliación con Cristo, dice, no hay nadie que nos vaya a condenar. Solo el que justifica. Porque déjeme decirle, yo le dije a mi esposa, mira, si no nos portamos bien con Dios, no nos vamos a portar bien con los hermanos. Así es que, y si nos portamos bien con los hermanos, si no nos portamos bien con Dios, en aquel día del juicio, o nos tiran, o no subimos al otro nivel, ¿verdad? Porque es un nivel y de ahí el otro. Ojalá fuera de que, ok, y vimos a Cristo en las nubes. ¿Y por qué cree que no lo recibimos ahí entre los brazos? Porque solo nos llevaron a depositar, ¿a dónde dice? Nos llegaron a depositar para que el Padre nos caliente. ¿Sabe qué? El Padre va a empezar a sondear y a decir, no, está quebrado el pellizco. Señor, es que me lo quebré danzando, ya, hermano. Si yo nunca te vi danzando, Señor, es que tú no me vistes. Si yo lo miro todo. Por eso yo le decía a alguien, si vas a danzar, no lo hagas porque me ves a mí, o porque no, si vas a danzar es porque estás agradecido que Dios te le sacó de donde estabas. Me sacó del anonimato. Eso es lo que hizo David, porque lo sacó del anonimato. Me dijo alguien, Moisés, let the people go. No, ojalá, no, yo fui salvado del infierno, le dije. Judas dice que yo fui uno de los que ya era, todavía hasta el color me quedó. Sí, Jesucristo no nos va a condenar, ¿verdad? Él no vino a condenar, Él vino a que todos seamos salvos. Eso, el primer milagro maravilloso es a través de la salvación en Cristo Jesús, dice, en la cruz del Calvario recibimos perdón de pecados, redención, justificación, reconciliación. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero terminar. Yo le dije a hermana Gaudí, ¿me puede leer, hermana Gaudí, el versículo que le dije? Efesios, creo era. Déjenme ver porque lo tengo anotado. Efesios 5, 2. A alguien le dije Gálatas 2:20. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Mire, ¿dónde fue la ofrenda y el sacrificio que hizo Jesucristo? En la cruz del Calvario. Pero me encantaba cómo la alabanza la expresaba, hermano. En la cruz del Calvario, hermanos. Ahí, y ahí dice que ahí donde Él mostró el mejor amor. No como el que nos muestra en el Hollywood. Y cómo lloramos, ¿verdad? Cómo lloramos. Pero la mejor obra de amor se dio en la cruz del Calvario. Aleluya. Aleluya. Cristo me amó y murió.
Dice, si aquel que cree en mí, dice, va a ser salvo. Pero aquel que no cree en mí, ya ha sido condenado. Cristo entregó su vida. Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cierre su Biblia. Kevin. Él está aquí. Gracias. Cerremos nuestros ojos de físicos. La manifestación que usted ve no es emoción que está sintiendo este hombre, el Espíritu posiblemente le recordó ahora mismo dónde él está. ¿Dónde él está? Meditemos por un rato. Él está aquí. El altar de Dios está abierto. El altar de Dios está abierto. Ven al Calvario. Ven al Calvario, hermano. No digas yo ya soy salvo. No, solo ven al Calvario. Venga. Véngase conmigo. Veamos a Cristo. Yo no te voy a avergonzar, no te estoy llamando para avergonzarte, no. Si tú sientes ahora mismo que el Señor te está llamando, déjase. No le pongas atención a lo que tu pensamiento pueda estar haciendo. Solamente prendámonos ante los pies de Cristo, porque solamente a sus pies es en ese lugar. El lugar más alto es a sus pies, a los pies de Cristo. A ti sea la gloria de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Una vez más, iglesia. Una vez más. Vamos a ministrar la sangre de Cristo Jesús. Una vez más vamos a ministrar la sangre de Cristo Jesús. La sangre que quita el pecado. La sangre que limpia. La sangre que restaura. La sangre preciosa del Cordero sin mancha. La sangre preciosa del Cordero Santo. Jesucristo nuestro Señor. Una vez más, recibe la sangre en esta hora. Deja que la sangre te rocíe,
Deja que la sangre te limpie. Deja que la sangre preciosa del Cordero Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Solo recíbela. Recíbela. Recíbela en esta mañana. Recíbela. Es un momento, hermano. Esto es por fe. Recíbela, recíbela. Si estás creyendo, solo levanta tus manos. Aún hay en tu lugar. Tú la puedes recibir. Deja que penetre en ti esa sangre preciosa, limpiando toda iniquidad, limpiando toda mancha, todo pecado, limpiando toda inmundicia en nuestra vida, restaurando aún cosas en nuestra propia vida que no le agradan a Dios. Recibe la sangre del Cristo de la gloria. Aquí estamos, Señor Jesús. Aquí estamos. Aleluya. Recibe, mi hermano. Recibe, recibe. Aleluya. Ya estamos terminando, hermano. Solo déjate bendecir un momentito. Holy Spirit. Holy Spirit. Tu salvación, de tu amor ha derramado en mi corazón. Santo es el que vive. Sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida y entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hasta el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Vamos a decir una vez más en la cruz. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hasta el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. ¿Cuántos pueden decirlo a Él? Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Una vez más digamos gracias, gracias Señor, gracias por tu sacrificio, gracias mi Señor Jesús. Una última vez digamos gracias. Gracias, gracias.
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Levanta tus manos, los que están de pie, solo levanten sus manos. Vamos a agradecerle con manos levantadas al Cordero de la Gloria, a Cristo Jesús, nuestro Señor, al que se entregó por ti y por mí en redención por nuestros pecados. Aquí estamos, Señor, dándote las gracias, dándote las gracias por ese sacrificio precioso, por ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Señor, gracias. 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 Aquí estamos, Señor Jesús. Tú eres lo que necesito, mi Rey. Gracias, Señor. Tú eres lo que Bendice tu pueblo. necesito. Rocía tu sangre preciosa. Yo a ti te necesito, Rey. Así es, solo dale gracias a Dios, que estamos terminando. Solo dale gracias a Dios. Ahí en tu actitud, aún en tu lugar, aquí enfrente, allá atrás, pero con tu actitud de agradecer al Señor con todo tu corazón, Él te está bendiciendo, hermano. Porque estamos creyendo que su sangre preciosa aún está siendo rociada por amor a ti, por amor a mí, para poder alcanzar en Dios para lo que nos ha llamado. Padre, gracias. 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 Así es. Gracias. ¿Por qué no levantas una ofrenda de palmas fuerte al Señor? Fuerte, fuerte, fuerte. Aleluya. Agradeciendo al Cordero Santo. Agradeciendo al Cordero de Dios ese sacrificio. Porque ahora Él está sentado a la diestra de la majestad, a la diestra de Dios Todopoderoso. Él está sentado a la diestra del Padre. Porque Él se ganó ese lugar. Él se ganó ese lugar en la cruz del Calvario. Porque Él derrotó al pecado. Venció el pecado. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Dios los bendiga. Dios los lleve con bien, hermanitos. Tenemos alimentos. Dios bendiga su vida. Dios bendiga su alma. Aleluya. Dios los bendiga, hermanitos.